De hecho, escribe al Alejandro por interno que se conecte, ¿no? ¿Al Alejandro? Sí. ¿Salió? Sí, es que lo pateó, si fuera lo quiqueó, porque a veces hace eso. ¿Ya? Chiquillos, el objetivo de la clase de hoy es conocer en términos generales los poderes del Estado. ¿Ya? Esta clase va a tener dos preguntas esenciales, la pregunta esencial 11 y 12, que van a venir al final de la presentación, por si acaso. ¿Ya? En esta clase el objetivo es conocer las características y funciones generales que tienen los poderes del Estado en Chile. ¿Ya? Así que por eso dice ahí semana 11, 12 y mayo. Y esta sería, chiquillos, la última semana de esta gran unidad de apresto o de en repaso de contenido, si lo quieren ver, que realizamos. Bien. En la clase anterior, chiquillos, hablamos sobre los conceptos de república y democracia, lo explicamos en términos generales, ¿ya? Vimos las características generales que tienen estos en la realidad chilena, y también por último hablamos del sistema de elecciones en Chile, cómo se lleva, que hay un sistema proporcional, hay un sistema de mayoría simple, un sistema de mayoría absoluta, ¿ya? Que fueron utilizados en los procesos eleccionarios que se vivieron el día domingo, ¿ya? Ahora bien, los poderes del Estado en Chile. Los poderes del Estado en Chile surgen a partir de la teoría de los contrapesos en política. La teoría de los contrapesos, ¿qué dice en palabras simples? Que el poder no puede estar concentrado en una sola persona, sino que tiene que dividirse, separarse, ¿ya? Según las funciones que se vayan a realizar, para evitar que el gobernante que tiene todo el poder se corrompa, ¿ya? Existe una expresión muy popular, chiquillos, que dice el poder corrompe. Y es súper cierto. Cuando la persona escala y llega a una situación de poder, donde puede dominar e influenciar a otros, termina en el fondo corrompiéndose y diciendo, soy intocable, da lo mismo lo que haga. Da lo mismo, chiquillos, si en el fondo paso a llevar a mis amigos, a los vecinos, a gente que me cae mal. Tengo tanto poder que no me van a tocar. Piensen, chiquillos, en los grandes empresarios de este país, que tienen un poder económico gigantesco, que se sienten intocables. Hacen lo que quieren, les da lo mismo. Dicen lo que quieren, total, pagan. Pagan por su libertad, pagan para que su hijo no vaya detenido por atropellar a una persona y matarlo, entre otras tantas situaciones, chiquillos. Los poderosos nunca van a la cárcel. Siempre pagan multas o pagan con clase de ética. Es el ciudadano común como nosotros, chiquillos, el que termina pagando con cárcel. ¿Ya? Yo siempre doy este ejemplo para demostrar esa idea del poder. Martín Larraín, hijo de un político muy famoso, presidente de partido político, que fue congresista por mucho tiempo, atropelló a una persona en estado de ebriedad. No pagó un día con cárcel. No pagó un día con cárcel. En cambio, en el año 2009, chiquillos, cuando ocurrió un gran incendio en una cárcel en Santiago, la cárcel de San Miguel, una de las personas que falleció estaba presa por vender CDs pirata en la calle. Por vender CDs pirata. Y terminó muriendo. Piensen en el profesor que fue detenido, fue formalizado o acusado por ley de seguridad interior, que es una ley antiterrorista, por patear un torniquete. Por patear un torniquete. Y se le pedían 10 años de cárcel. Eso te demuestra, chiquillos, que el poder es fundamental en la vida política, y el poder hace que la gente sea o se sienta intocable. Por lo tanto, debo dividir ese poder. Y es ahí donde surgen las ideas de los poderes del Estado, que lo que hacen es, ok, tú vas a encargarte de esto, tú de aquello y tú de lo otro. Y en el caso de Chile y de gran parte de los países occidentales, se dividió en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial, ¿ya? Y cada uno de ellos tiene funciones y atribuciones específicas, ¿ya? Cada uno de ellos cumple con un rol dentro de la sociedad o de la construcción del Estado en este país, ¿ya? Y el objetivo de la clase, chiquillos, es en el fondo mostrarles a ustedes qué funciones cumplen, qué características particulares tienen, y así ustedes puedan ir, podríamos decir, diferenciándolos, entender, ya, si pasa esto, es culpa de tal poder del Estado. Bueno, ahí salen los terminados, ejecutivo, legislativo, judicial, chiquillos.
¿Ya? La imagen que está ahí, en el fondo, intenta representar esta idea de la diversidad de los poderes del Estado, ¿ya? La que está en el medio podría ser una especie de congreso, ¿ya? Y aparece la figura de la justicia. Y esta pregunta yo siempre se la hago a todos los estudiantes, chiquillos. ¿Por qué la justicia sale de esa forma? ¿Por qué la justicia sale con los ojos vendados? ¿Ah? ¿Me te escucho? No. ¿Alguien en el chatcito sabrá que Sandy puede leerme el chatcito? No. ¿Nada? Ya. La justicia sale así porque hay una expresión popular que dice la justicia es ciega. Está cegada porque no se puede dejar influenciar por los estímulos. La justicia funciona en base al derecho, en base a lo que dice la ley, no en base a lo que la gente le dice que tiene que hacer. Es por eso que cuando hay casos, a veces casos que son de interés popular o que generan un alto impacto en la sociedad, y la gente dice, no, este es culpable, mátenlo, quémenlo, lo hoguera, y la justicia no hace eso, lo deja libre, es porque no hay pruebas. Y la justicia no falla en base a los sentimientos. La justicia falla, en el fondo, o da sentencia en base a lo que dice la ley. Y si la ley no lo establece, no lo es. Y se declara inocente o no culpable. ¿Ya? Por eso, ¿y eso por qué pasa? Porque el sistema judicial chileno tiene esa premisa. Más vale dejar a un culpable libre que a un inocente preso. Porque en el pasado, en los 90, y sobre todo en época de dictadura, existía la figura de la detención por sospecha. Supongamos que yo acuso de que alguien entró a robar a mi casa y reventó mi casa prácticamente para robarla y yo digo, yo vi a alguien de pelo pelirrojo. Y supongamos que la tía Sandy andaba por ahí y van a decir, ella te vamos a tener por sospecha. Y podía estar años en la cárcel esperando el juicio. Y era inocente. Para evitar eso, se eliminó esa figura. Y así fue como fue evolucionando, chiquillos, la justicia en Chile. Por eso uno le critica a veces, oye, los jueces no funcionan, dejan libre a todas las personas, la idea de la puerta giratoria, en el fondo que entran los tipos y salen automáticamente, se debe a eso, de que no hay pruebas, de que no hay pruebas contundentes. No sé si ustedes recordarán un caso bien bullado y que fue bien traumático para el país, que fue el caso de Tomás, un niñito que fue encontrado fallecido a la orilla de un río, de un lago, no recuerdo bien. Y todos en el primer momento culpaban al abuelo, al tío abuelo, y al final no habían pruebas. A pesar de que la gente, el clamor popular decía, fue él, pena de muerte y todo el jaleo, no habían pruebas. Por lo cual no lo puedo juzgar, aunque yo sienta en el fondo de mi ser de que esa persona es la culpable, no lo puedo juzgar por lo que siento en el fondo de mi ser. Tiene que haber una base en la ley. Es por eso que la justicia siempre aparece ciega. Aparece con la balanza con la que mide las pruebas. Y te dice, es culpable, es inocente. Y abajo tiene una espada en la otra mano, que es con la espada con la que castiga, con la que da la sentencia. ¿Ya? De hecho, por si acaso no lo sabían, en Chile no existe pena de muerte, deben ser fácil 20 años. ¿Ya? De hecho, en una gran reforma que se le hizo al sistema judicial en el gobierno de Ricardo Lagos, se eliminó la pena de muerte en Chile. Y se reemplazó por la figura del presidio perpetuo calificado. Solamente existe pena de muerte en la justicia militar en Chile, y que es para el delito de traición a la patria. Si pongamos que tuviésemos una guerra con Perú, con Bolivia, nuevamente una guerra del Pacífico 2.0, y yo me diese vuelta la chaqueta y trabajara para el bando de Perú-Bolivia, traicionando a mi país, ahí se lo podría jugar con pena de muerte. Es el único caso. Bueno, ahora vamos a hablar del Poder Ejecutivo, chiquillos. El Ejecutivo, la función que tiene es administrar el país, la administración pública del país. ¿Ya? Y acá entra lo que es la alta dirección pública, los directores de los servicios básicos, perdón, de los servicios de salud, son alta dirección pública, el director del servicio de impuestos internos, de la aduana, del servicio agrícola ganadero, ellos son cargos técnicos y son electos por alta dirección pública.
¿Eso qué significa? Que van a un concurso público. De hecho, en el diario o en el portal de empleos públicos aparecen estos trabajos. Y uno va y en el fondo puede acceder a ellos. Postular, mejor dicho. Y está la burocracia. La burocracia, chiquillos, es un concepto súper complejo de entender, pero que ustedes han vivido probablemente muchas veces. ¿Cuántos de ustedes han ido a sacar cédula de identidad o carnet? Probablemente todos. Y probablemente todos han tenido que aguantar un par de horas para que lo atiendan. Bueno, la funcionaria del registro civil es parte de la burocracia. Aquella que te dice, ok, póngase ahí, no cierre los ojos, fijo, firme, firme acá. De nuevo, la firma no salió bien, empieza. O cuando vas al costado a buscar un, por ejemplo, tienes que ingresar al registro de tu vehículo, que te compraste un auto, trajo los documentos, trajo el certificado notarial, trajo esto, burocracia. Hospital público, te dicen, tiene que ir a pedir ahora la interconsulta a los computadores, burocracia. La burocracia, chiquillos, son los funcionarios públicos. Son aquellos con los cuales uno tiene contacto. No sé si te habrá pasado alguna vez que vas a un lugar y te dicen, ¿trajo los documentos? Sí, no, pero le falta este. Vaya a la ventanilla tanto. Ya. Ah, pero le falta este documento. Vaya al otro lugar. Vaya al otro lugar. Para venga acá. Ya, ahora sí. No, se me acabó el día, me voy. Eso es burocracia. El burocracia, chiquillos, son los trámites que tú tienes que hacer. Y como ustedes conocerán, este país está lleno de trámites. Que trajo documento para acreditar su renta, trajo una boleta del servicio básico con su nombre para, en el fondo, asegurar que usted vive ahí, trajo de hecho, te lo doy como anécdota, chiquillo. Yo cuando me fui a matricular a la universidad el año 2007, me pidieron el certificado de nacimiento. No basta con que esté acá para decir que estoy vivo. O sea, ¿entienden, chiquillos, al nivel que llega la burocracia en algún momento? Pero estoy acá, tengo mi cédula de identidad, di la prueba, aparezco como ciudadano. ¿Para qué quiero un certificado de nacimiento? No es que lo necesita. Tú le hacías así como, me estáis jodiendo. No, tiene que arreglarlo. Y tenéis que partir como pajarón al registro. En aquella época no lo podías saber por internet, así que tienes que ir al registro civil, hacer la cola, que te pasaran el papel, ¿ya? O sea, eso te habla, chiquillos, de la burocracia, que es parte del Ejecutivo. ¿Ya? Bueno, además se preocupa el Poder Ejecutivo de que los servicios fundamentales funcionen. El registro civil siempre tiene que estar funcionando en su horario para casar gente, dar cédula de identidad, registro de vehículos, certificados de defunción, todo aquello que tenga que ver con registrar datos. ¿Ya? Las aduanas, por donde ingresan los productos. Por ejemplo, este hermoso teléfono Xiaomi que me compré por Mercado Libre, entró por aduanas y tuvo que pagar el impuesto, por eso te lo venden tan caro, porque hay que pagar un impuesto. ¿Ya? Yo no sé si alguno de ustedes habrá comprado en el extranjero alguna vez. Probablemente alguno haya comprado algo alguna vez por AliExpress, por Wish o algo así. Y a veces los pedidos aduana los detiene y te cobra un sobreprecio. Y te cobra el impuesto de importación. ¿Ya? Es fundamental porque si no, ¿cómo controlan lo que ingresa y lo que sale al país? ¿Ya? Aduanas cumple el rol de ese control fronterizo para los productos, ver que no vengan cosas ilícitas, como drogas, cigarrillos que no hayan pagado los impuestos. De hecho, el tráfico de cigarrillos es un delito muy lucrativo en este país. Pero ustedes a veces habrán visto probablemente en algún grupo de compraventa que venden cigarros argentinos, ¿ya? Que son ilegales acá. Y los venden para callados, escondidos. Por ejemplo, para que no puedan ingresar productos vivos, que no tengan certificación. De hecho, ¿ustedes sabían, por ejemplo, que no pueden ingresar un trozo de madera de un país a otro que no esté barnizada o tratada? Porque puede traer termitas que no son nativas de acá y generar un problema medioambiental y ecológico. Que no pueden ingresar fruta que no venga certificada, porque pueden ingresar alguna enfermedad como la mosca o algún parásito que venga dentro como la mosca de la fruta. Carne, que puede traer fiebre aftosa o fiebre bovina, que son enfermedades que afectan a los animales y pueden matarlas al ganado. O sea, esa es la función que cumplen. También hay otros, como el Servicio Agrícola Ganadero, que también cumple ese rol.
la Dirección General de Aeronáutica. Hay muchas instituciones o servicios que son esenciales. Los servicios de salud, que los hospitales, los consultorios, los SAPU funcionen, tiene que ver con esto. ¿Ya? Y esas son las funciones que tiene. Pero ahora, ¿quién conforma este Poder Ejecutivo? Bueno, está el presidente, que es electo, los gobernadores regionales, chiquillos, que hoy en día son electos. De hecho, el domingo por primera vez votamos por gobernador regional, ¿ya? Hay otros cargos como del gobernador provincial que son designados por el presidente. Tenemos también los cargos de exclusiva confianza, que son los asesores directos del presidente, donde entran los ministros, por ejemplo. Los ministros, chiquillos, ¿cuál es la función que tienen? Ellos representan al presidente en un sector en particular. El ministro de Educación representa al presidente en el ámbito de la educación. Y es por eso que todo documento que venga desde el Ministerio de Educación, desde Santiago, va a venir firmado o por el ministro, por el subsecretario o por algún director de un área de la educación que haya sido designado por el presidente. Ningún documento del Ministerio de Educación va a venir firmado por el presidente como tal. ¿Ya? Lo mismo ocurre en salud, en vivienda, en Cancillería, medio ambiente, deporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego tenemos los subsecretarios, que son los viceministros, en el fondo es como quien reemplaza al ministro cuando el ministro no está, ¿ya? Probablemente la subsecretaria más famosa en la actualidad es Paula Daza, ¿ya? Diría que la hemos visto más de un año en la tele en forma continua, y cada vez que al ministro de Salud le preguntan algo, tiene el discurso aprendido de esa pregunta la responderá la subsecretaria Paula Daza. Y Paula Daza aparece hasta en la sopa. De hecho, esta tiene páginas de fans en Facebook y en redes sociales que son fans de las blusas que usa Paula Daza. De hecho, y colocan todos los días la foto de la blusa que ocupó en el día. También tenemos los directores de servicios, chiquillos. Los directores de servicios regionales o provinciales, que son secretario regional ministerial y secretario provincial. ¿Ya? Por ejemplo, en Quillota hay muchas direcciones provinciales, porque Quillota es capital de provincia. Y las direcciones regionales se encuentran en Viña del Mar o en Valparaíso, que son las principales ciudades de este país. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud, chiquillos, sobre esto. Probablemente no. No pregunten. Viven. Son un número más. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, chiquillos, una imagen del gabinete. Este es un gabinete en pandemia COVID. Probablemente este gabinete después del primer retiro, creo que fue, el momento en el que se fue Gonzalo Blumel y asumió Víctor Pérez en el interior. ¿Ya? De hecho, aquí ustedes pueden ver a todos los ministros con distanciamiento social. Hay elementos interesantes que destacar a partir de esta imagen. Por ejemplo, fíjense la poca cantidad de mujeres que hay en el gabinete. De estas mujeres que están acá, la única que estaba, creo que era no había ninguna que estuviera como en los ministerios más importantes. Creo que la más importante era la Caldita Rubilar, que estaba era el ministerio de... el que represó el Mideplan. Se me olvidó cómo se llamaba ahora. Pero era un ministerio con una vocación más social, ¿ya? Pero el resto son todos ministerios menores, Ministerio del Deporte, Ministerio de Cultura, pero los ministerios importantes estaban todos manejados por hombres. Interior, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno, Defensa, Economía, todos manejados por hombres. ¿Ya? Y en el medio, bueno, está nuestra figura favorita, nuestro saco de boxeo favorito, el presidente de la República, Sebastián Piñera, ¿ya? Ahí en el medio con su bandita. Ahí se dan cuenta que mira, como detalle, fíjense lo chico que es el ministro de Salud, que ni se ve. Ahí donde tengo el láser, está. Ahí está el ministro de Salud. Para que se den cuenta que es petizo el ministro Pati. Literalmente es un minion. ¿Ya? Bueno, y aquí en el medio ustedes pueden ver a los ministros favoritos de todos los profesores, que es el ministro de Educación, Raúl Figueroa. El que ha insistido hasta el hartazgo, vayan a clase. De hecho, ojalá esta clase llegara al ministro Figueroa para que viera cómo estamos. Tengo un chiquillo en la sala que es mi compadre que está allá.
Así que, chiquillos, ¿ya? Pero ahí está el ministro que ha deseado que volvamos a clase, volvamos a clase, volvamos a clase, ¿ya? ¿Qué es lo interesante? Toda la gente que está acá son los asesores directos del presidente, ya, hablando en serio. Son en el fondo el presidente cuando tenga alguna problemática o alguna duda sobre algún tema, va a dirigirse a esa persona. Cuando tiene una duda de, oye, ¿qué hacemos con la pandemia? Va a ir al ministro de Salud y le va a decir, Enrique, ven para acá. Diga, presidente, ¿cómo vamos con la pandemia? No, estamos vacunando bien, pero creo que hay que tener ojo con esto. Ya, listo, gracias. Después que él tome la decisión o no, es otro tema. Porque las decisiones finales pasan por el presidente, pero quien tiene que en el fondo ser el asesor es el ministro. Lo mismo con educación. Ven para acá, Figueroa. Oye, ¿qué onda con la escuela? ¿Cómo va la apertura de la escuela en fase 2, fase 3? No, va súper bien, presidente. La sala está en el tope máximo con cantidad de estudiantes. Ah, qué bueno. O le puede decir, ¿sabe qué? No van a ir. Mejor volvamos, digamos que volvemos en fase 3. Esas decisiones las toma el presidente considerando las opiniones de los ministros, en todo ámbito. ¿Ya? Algunas son más importantes que otras probablemente, pero todas esas decisiones pasan por el trabajo con los ministros. ¿Ya? Ahora, quiero hablarle un poquito del presidente. El presidente, chiquillos, es la máxima autoridad de este país. El presidente de la República, chiquillos, es electo vía votación directa en elecciones cada 4 años, en las cuales tiene que, en el fondo, obtener una mayoría absoluta. ¿Qué es la mayoría absoluta? Se preguntará alguno de ustedes. La mayoría absoluta es tener el 50% del total de los votos válidamente emitidos más 1. O sea, si de los votos válidamente emitidos son 5 millones, tengo que obtener 2.500.000 más 1. Y ahí tengo el 50% más 1 para para decir que fui electo por mayoría absoluta. Si no logro esa cantidad en una elección de primera vuelta, debemos ir a una segunda vuelta electoral. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años desde la elección presidencial del año 99, cuando fue Ricardo Lagos contra Joaquín Lavín? Desde ahí en adelante siempre hemos tenido elecciones con segunda vuelta. Porque no hay ningún candidato que haya logrado llegar al 50% más 1 en primera vuelta. ¿Ya? ¿Qué requisitos debo cumplir para ser presidente? Son súper poquitos y son súper simples. Ser chileno, es decir, tener la nacionalidad, mayor de 35 años de edad, no haber sido condenado por pena aflictiva, es decir, no haber estado detenido, preso en la cárcel. Es por eso que nuestro querido presidente, a pesar de que en el año 82 fue declarado reo y pedido por la justicia, al no haber sido encarcelado y haber pagado una condena con cárcel, puede ser presidente. Ahora, si nuestro querido presidente hubiese sido detenido, declarado culpable y encarcelado y se tiene que cumplir 3 años de cárcel, no podría ser presidente de la República en la actualidad. ¿Ya? Bueno, además de pertenecer a un partido político o tener un apoyo correspondiente. De hecho, si tú eres parte de un partido político, no necesitas la junta de firmas, ya, porque se entiende que tu partido político tiene las firmas por ti. Ahora, si tú vas como en forma independiente, como está ocurriendo con el caso de Gabriel Boric, que ayer juntó las firmas, él tenía que juntar una cantidad de firmas para apoyar su candidatura. ¿Ya? Bueno, ser presidente, chiquillos, ¿qué atribuciones tiene? En la Constitución actual tiene más de 20 atribuciones. Yo nombré algunas, ¿ya? Porque que las conozcan todas, ¿para qué? ¿Qué utilidad tiene en su cerebro? Ninguna. Pero sí que entiendan que tiene atribuciones específicas, ¿ya? Por ejemplo, el presidente es el único que puede establecer estado de excepción constitucional, ¿ya? ¿Qué es un estado de excepción constitucional? Es cuando él dice, por la situación actual del país, es necesario restringir las libertades, ¿ya? Por ejemplo, la existencia del toque de queda tiene que ver con un estado de excepción constitucional, que es un estado de emergencia. ¿Y por qué emergencia? Por el COVID. ¿Se acuerdan que en algún momento el toque de queda comenzaba a las 9, después a las 11, a las 10, se corrió para Año Nuevo hasta las 2 de la mañana, hasta hace poco estábamos hasta las 9 de la noche, hoy en día, ayer se dijo que desde el día miércoles, si no me equivoco, se cambiaba hasta las 10 de la noche, ¿ya? Eso es un estado de excepción. Cuando fue el estallido social,
Y el presidente sacó a los militares a la calle, también invocó un estado de excepción constitucional. Cuando ocurrió el terremoto del 2010, también en ese caso la presidenta Bachelet invocó un estado de excepción constitucional, de emergencia por el terremoto y posterior tsunami. Y el estado de excepción constitucional más grave es el estado de guerra. Supongamos que Perú y Bolivia no declaran la guerra nuevamente porque quieren recuperar los territorios perdidos en la guerra del Pacífico. El presidente puede declarar estado de guerra y eso significa que se limitan las libertades, se limita el desplazamiento, nadie puede entrar y salir del país, por ejemplo. Se puede pedir la movilización de todas aquellas personas que tengan la edad pertinente para ir a combatir, es decir, que tengan de 18 a, no sé, 60 años, tienen que ir a presentarse a su cantón de reclutamiento más cercano para ofrecerse como soldados. Puede ocurrir. De hecho, el presidente tiene esa facultad de obligarte a ir a combatir una guerra y si te niegas te van detenido. Me voy detenido, dirán muchos. Yo sería uno de esos. Hombre de cultura, bien. ¿Ya? ¿Puede ocurrir eso? O si supongamos el estallido social hubiese pasado a mayores, él podría haber declarado estado de sitio y ahí sí, nadie sale de sus casas, literalmente. Nadie sale, nadie se mueve, el Estado te irá a dejar comida a tu casa, pero si tú sales de la casa te disparan. Puede llegar a ese nivel. Esas son atribuciones que tiene el presidente chileno. Si el presidente de la República en Chile tiene muchas atribuciones, es uno de los presidentes, a nivel mundial, es de los presidentes que tiene más atribuciones en el mundo. Porque esta constitución, o la constitución que le entrega estas facultades, fue creada en dictadura y fue pensada para ese momento. Era un momento donde el Tata creía que podía venir una revuelta bolchevique, marxista-leninista desde Cuba llegando terroristas cubanos. A ese nivel, eso fue pensado para ese contexto. ¿Ya? De hecho, el presidente puede dictar decretos con fuerza de ley. ¿Qué es eso? Es un documento que el presidente puede redactar y firmar que tiene el mismo valor de una ley. ¿Por qué no lo utiliza? Porque es visto antidemocrático, anticonstitucional, o inconstitucional, mejor dicho, antidemocrático, y que en el fondo se pasa de la democracia a un autoritarismo, a una dictadura. Porque en Chile hay un poder del Estado que su función es crear leyes, no del presidente. El presidente esto lo puede utilizar en el caso de alguna emergencia, supongamos que necesita aprobar hoy día, no sé, una cantidad gigantesca de recursos para paliar una crisis, ¿ya? Bueno, lo puede hacer. También el presidente es quien propone y remueve a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de orden, ¿ya? De hecho, el presidente recibe una terna o un listado de aquellos que son elegibles para ser, supongamos, comandante en jefe del ejército, y va de la primera antigüedad a la 10ª antigüedad. O sea, los 10 más viejos que queden, o que tengan rango más alto, son los que están para elegir. Y el presidente dice, ya, yo quiero que sea que es 8ª antigüedad, que sea el comandante en jefe. Él queda como comandante en jefe y los que están de él, de este electo, hacia arriba, pasan a retiro. Pero es el presidente quien lo decide. Y es el presidente quien les puede decir al comandante en jefe, ya, pasa para acá. No, esta para acá te vamos a remover porque no servís para esto. Es el presidente quien lo decide. A él nadie le dice, presidente, hay que votar por esto. No, no se vota. Él dice, fuera, fuera. Dentro, dentro. Ese es el nivel de atribuciones que tiene. Y lo mismo hace con los ministros, con los subsecretarios, con los secretarios regionales ministeriales. ¿Ya? Entre tantas otras. El presidente tiene muchas atribuciones en Chile, hasta la actualidad. Probablemente eso va a cambiar con la nueva constitución, va a cambiar. ¿Ya? Porque todo esto que yo le estoy hablando ahora, que le estoy presentando ahora, es en base a la constitución que tenemos en la actualidad, que todavía sigue siendo la de 1980. Bueno, ahí tenemos nuestro precio. No les voy a pedir, chiquillos, que tengan un minuto de desahogo y le digan lo que piensan, porque probablemente el video no lo podría subir. ¿Ya? Pero ahí está, Tatancito. Se llama José Miguel Sebastián. ¿Ya?
Tatancito, ahí se ve sonriendo, más arrugado que uva pasa, con su franja presidencial. ¿Ya? Recuerden que él fue electo por mayoría absoluta, a pesar de que fuese a votar muy poca gente, el total que votaron obtuvo más del 50%, obtuvo más del 50% más uno, por lo tanto, fue designado presidente de la República. Ahora bien, el poder legislativo, chiquillos. El legislativo, su función es la de crear, modificar, aprobar, rechazar los proyectos de ley. Es decir, todo el proceso de creación de una ley está o pasa por el poder legislativo, por el Congreso Nacional. ¿Ya? Este Congreso está conformado por diputados y diputadas y senadores y senadoras. ¿Ya? Los diputados tienen atribuciones exclusivas que son fiscalizadoras. Es decir, son los que están sapeando que tú hagas la pega. Sobre todo al presidente y al ejecutivo. Como a ver. A ver. Aquí. A ver. Te pueden llamar al ministro. Ministro, venga acá. Siéntese. ¿Qué pasa acá? ¿Qué problema tenemos acá? ¿Por qué aquí la ley dice esto y no se está haciendo? Pueden fiscalizar las acciones del Ejecutivo, incluso del Poder Judicial también. De hecho, han llamado a jueces para acusarlos constitucionalmente. No sé si ustedes recordarán el caso de Ámbar, de Alemania, era cierto, Peña Blanca, esta jovencita que fue brutalmente asesinada. El caso de Ámbar, ¿ya? Bueno, la jueza que le dio la libertad condicional al asesino, que era el padrastro de esta chiquilla, o pareja de la mamá, los diputados llamaron a esa jueza que daba las libertades condicionales en Valparaíso, en la Corte de Apelaciones, y fiscalizaron su actuar y la intentaron acusar constitucionalmente. De decirle, oiga, la queremos remover porque usted no cumplió con su mandato, que era revisar los informes de aquellas personas que optaban a la libertad condicional, porque el informe que fue dado por Gendarmería de ese tipo decía que no era una persona idónea para optar a la libertad condicional, porque no mostraba signos de haberse reformado. ¿Ya? Cuando tú estás privado de libertad en la cárcel y quieres optar a un beneficio como salida dominical, quizá a libertad condicional, tienes que demostrar que has cambiado, que ya no vas a cometer el delito por el cual caíste en la cárcel. O sea, si caí, no sé, por robo con homicidio, no voy a volver a robar y a matar. ¿Ya? De eso se trata. Pero en ese caso no pasó y la Cámara de Diputados hizo uso de su atribución fiscalizadora para intentar comenzar un proceso de acusación constitucional. En el caso de los senadores, los senadores no fiscalizan, los senadores sancionan. El senador dice, ok, llegó este informe y cumple el rol de juez. En este caso, decir, usted, señor, se aprueba su acusación y queda 5 años inhabilitado para ejercer un cargo público, como pasó con el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, el año 2019. Como en el pasado también pasó con Harold Beyer, ex ministro de Educación del primer gobierno de Piñera, como pasó con la Yarna Proboste, ex ministro de Educación del primer gobierno de la Michelle Bachelet. ¿Ya? Donde las acusaciones fueron fructíferas. ¿Y por qué fueron fructíferas? Porque el Senado aprobó la acusación. Y dijo, ok, acusado. ¿Dónde se ubica este poder legislativo? En Valparaíso. Ese edificio cuadrado que está en Avenida Argentina, se me equivoco, Argentina con Pedromón con Colón, ahí está encuadrado más o menos lo que es el Congreso. Bastante feo el edificio, te diré. No concuerda con el sector, parece una torta lúcuma. Pero ahí está en Valparaíso. De hecho, es bastante visible cuando uno llega a Valparaíso al Congreso Nacional. ¿Y cómo funcionan los congresistas en este caso? Funcionan a partir de un sistema proporcional, ¿ya? Que en el fondo funciona con un sistema de listas, pactos, ocupa un cociente, se hace una serie de divisiones y se va decidiendo qué gente va a entrar al Congreso, ¿ya? La idea de este sistema es que favorece a los pactos, en el fondo que vayas agrupado en una lista y que no vayas en forma independiente, ¿ya? Y si se eligen en un sistema proporcional,
Son muchos más senadores que diputados, si no me equivoco son 150 y algo diputados, y no más de 55 senadores, ¿ya? De hecho, la proporción viene a ser 3:1. Por 3 diputados hay un senador, más o menos. Ahí está el edificio del Congreso, chiquillos. Si se dan cuenta, es bastante feo esta cuestión. No concuerda con el sector. Parece una maqueta de esas maquetas que te tocaba hacer básica. Es como una maqueta que hiciste la rápida y... ya. Dijeron, está bonito. Bueno, la historia, chiquillos, del por qué el Congreso Nacional terminó en Valparaíso y no está en Santiago como originalmente estaba, fue por una idea del gobierno militar de intentar descentralizar un poco el país. Y que todas las decisiones no se tomaran en Santiago. Así que se le ocurrió mover el Congreso a Valparaíso para que ahí se tomaran las decisiones en cuanto a la creación, modificación de leyes. ¿Ya? Esta, si no me equivoco, es la entrada del Congreso por Avenida Argentina, que es la avenida principal donde se ubica la feria o la feria de las pulgas el fin de semana. ¿Ya? Probablemente más de alguno de ustedes ha pasado, ha recorrido ese sector. ¿Ya? Y recuerden que la función fundamental que tiene el Poder Legislativo es crear, aprobar, modificar, rechazar, eliminar leyes. ¿Ya? De hecho, ¿el Legislativo puede eliminar leyes que ya estén escritas? Sí. Se pueden eliminar. De hecho, el nombre técnico es derogar. ¿No? Ellos pueden derogar leyes. De hecho, en la Constitución, el artículo 8 de la Constitución original de 1980 fue derogado. De hecho, si ustedes revisan la Constitución actual con sus reformas, va a decir artículo 8 derogado. ¿Ya? Ahora, sobre la Cámara de Diputados, chiquillos, podemos decir que duran en el cargo 4 años, tienen un máximo de 2 reelecciones, es decir, pueden estar un máximo de 12 años como diputados. ¿Por qué se establecieron máximo de reelecciones? Porque pasó que los políticos en Chile se quieren apernar en el poder y estar parasitando ahí hasta el final de los tiempos. ¿Ya? Piensen, por ejemplo, en el caso de Quillota, el alcalde Mella. ¿Cuántos años lleva el alcalde Mella o lleva el alcalde Mella siendo alcalde como tal? Probablemente de los que estén acá conectados como estudiantes, ustedes nacieron con el alcalde Mella como alcalde. Quizás la Sandy y yo somos los únicos que nacimos en dictadura o en transición a la democracia que no conocimos al alcalde Mella como alcalde cuando éramos bebitos. ¿Ya? La primera elección municipal en Chile fue el año 92, chiquillos. Y ahí fue el alcalde Mella, y desde ahí que está el alcalde Mella, pues, chiquillos, desde el año 92. Y si son cada 4 años, pasó 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016. Y esta vez no pudo ir porque se estableció el máximo. Lo mismo ocurre con diputados. Hay diputados chiquillos que llevan desde la vuelta de la democracia en el poder. Lo mismo ocurre con senadores. En los senadores más notorios, el senador Letelier, el senador Coloma, la senadora Allende, bueno, que Coloma por mucho tiempo fue diputado. O sea, gente que lleva 20 años, 30 años, chiquillos, parasitando en el Congreso. Y se dijo, ok, para que esto no siga ocurriendo, vamos a establecer un límite de elecciones, que van a ser, en el caso de los diputados, 2 reelecciones. Por lo tanto, un máximo de 12 años en el cargo. ¿Y cuáles son las funciones o atribuciones exclusivas que tienen? Fiscalizar al Ejecutivo, que cumpla lo que se le pide la ley, que no se salga de lo que pide la ley, porque si ese funcionario del Ejecutivo comienza a funcionar al margen de lo que dice la ley o de aquello que establece y defiende la Constitución, puede comenzar un proceso de acusación constitucional. Y es la herramienta que tiene el legislativo para fiscalizar y mantener a raya al Ejecutivo. Diciéndole, compadre, se me sale de la raya, se me pasa para acá, yo comienzo el proceso de acusación constitucional. ¿Y qué es lo que en el fondo digo en la acusación constitucional? Digo que el funcionario no está cumpliendo el mandato que establece la Constitución política, es decir, no está cumpliendo con las leyes fundamentales. Por lo tanto, esa persona tiene que ser removida del cargo y debe quedar inhabilitada del cargo por un máximo de 5 años, que es lo que establece la Constitución política. Ese proceso lo comienzan los diputados, y hay todo un proceso engorroso que pasa, donde se crea el escrito, se juntan las firmas,
pasa por una comisión que analiza la acusación constitucional, después se va a discusión en sala, se ve si se aprueba la cuestión previa o no se aprueba, si se aprueba la cuestión previa se pasa a discutir la acusación de fondo, si no que se cae. Es un proceso muy engorroso, chiquillo, pero que se desarrolla relativamente rápido, ¿ya? De hecho, vuelvo a insistir, la última acusación constitucional exitosa fue la del ex ministro Chadwick el año 2019, en diciembre. Después vino un intento con la Marcela Cubillos que no funcionó, ya que se cayó, lamentablemente. Y porque se cayó, chiquillos, tenemos a la Marcela Cubillos como constituyente, a pesar de que apoyó el rechazo, igual va la constituyente como constituyente, o sea, la hipocresía en su máxima expresión. Y además, los diputados, chiquillos, tienen que aprobar en primera instancia los procesos legales. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo se crea una ley en Chile? Surge un proyecto de los diputados, o puede venir del Ejecutivo, un proyecto de ley. Este proyecto de ley va a ir a dar a una comisión en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene muchas comisiones según el tema de la ley. Por ejemplo, si vamos a hablar de una ley que entregue mayor recurso a la salud, bueno, va a ir a la Comisión de Salud. La Comisión de Salud analiza el tema y dice, ok, lo lee, dice, estoy de acuerdo con el proyecto, si estoy de acuerdo con el proyecto puedo comenzar a hacerle modificaciones, si no estoy de acuerdo el proyecto se cae, y luego ese proyecto, si se aprueba, va a la sala de la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados vota el proyecto, con las modificaciones, o sin modificación en el caso de que no se lea. Y de ahí, si se aprueba, pasa al Senado, si no, se cayó. Eso es lo que hacen los diputados. Y por hacer eso, ganan 8, 9 millones al mes. Y ojo, no trabajan de lunes a sábado, pues chiquillos. Lunes a viernes, con horarios más reducidos, tienen semanas distritales en las cuales se van a su distrito, el lugar donde fueron electos, y esa semana no van a trabajar al Congreso. No es obligatorio ir al Congreso a trabajar. Muchas veces tú vas a ver el Congreso que el Congreso está vacío, o hay poquitos trabajando, pero te pagan igual. No es como acá que si tú trabajas y faltas un día sin permiso, te descuentan el día. A ellos no le descuentan el sueldo por chiquillos. Esos 8 millones, después les sumo las asignaciones, los bonos, los viáticos, el pago del secretario y los asesores, sube a 10, 12 millones de pesos fácil. Y ese sueldo sale del bolsillo de nosotros, del pago de nuestros impuestos como ciudadanos. Así que si tú ves que tu diputado, el diputado que fue electo en tu sector, no está haciendo la pega, anda, golpéale la puerta, empapélalo y dile, haz tu pega. Porque te están pagando por eso. De hecho, yo te estoy pagando. ¿Ya? No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, chiquillos, antes de avanzar. Estaba perfecto el alcalde, sí. De hecho, exacto, Nico. Estaba perfecto. De hecho, yo recuerdo lo que yo les voy a decir. Esta hora salió electo su regalón. Su regalón va a estar los 12 años y va a pasar el hijo del Mella a ser alcalde. Y después va a venir el nieto, el bisnieto y van a ir así. Esto se va a convertir en la dinastía de los Mella. Porque de hecho, quedan como 3 minutos, chiquillos. Podríamos dejarle la clase hasta acá como materia. ¿Se va? Voy a entregar una información. ¿Sí? A las 10:45 tienen una charla con Duoco. ¿Listo? Ya. Chiquillos, información de último minuto. ¿Le mandaste WhatsApp? Sí, igual. Ya. Chiquillos, la tía Sandy le acaba de mandar un WhatsApp a su grupo indicando que a las 10:45 tiene una charla del Duoc, ¿ya? Es muy importante que asistan, chiquillos, porque es su último año. Recuerden que ustedes a final de año tienen la opción de poder ingresar a la educación superior, que no es solamente universidad, sino que también son centros de formación técnica, institutos profesionales, escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden, chiquillos. Y la idea es que ojalá puedan asistir, hagan preguntas, chiquillos, si alguno de ustedes tiene un interés técnico, de una carrera técnica, hagan las preguntas pertinentes, pregunten, chiquillos, cómo es el tema de la gratuidad, pregunten qué oferta curricular tienen, qué carrera de entrega, ¿ya?
Porque recuerden que el colegio no es el fin. O sea, el colegio es el fin de un proceso, pero ya hay otro proceso que es la educación superior. Y recuerden, chiquillos, que hoy en día, en este mundo como está, tan competitivo, tan globalizado, se hace fundamental que ustedes puedan acceder a la educación superior y perfeccionarse, ¿ya? Porque el perfeccionamiento, chiquillos, es la clave para poder tener una buena calidad de vida, ¿ya? ¿Y cómo se parte el perfeccionamiento? Teniendo una carrera, un título, chiquillos. Hoy en día no podemos ser como nuestros padres, nuestros abuelos, probablemente, que terminaron de estudiar y se fueron, encontraron un oficio y se quedaron ahí toda su vida, ¿ya? Algunos quizás lo ha hecho y le ha ido bien, me alegro un montón, chiquillos, pero también tienen que pensar en otras opciones, ¿ya? Recuerden que hoy día está prácticamente para trabajar en la empresa de aseo y ornato, chiquillos, o de guardia, o de reponedor, te están pidiendo cuarto medio, ¿ya? Ya no basta con decir, tengo educación incompleta. Y como ustedes también sabrán, cada vez la vida es más costosa y el sueldo cada vez se hace menos, o sea, alcanza para menos cosas, ¿ya? Así que eso, chiquillos, corta nomás, Sandy. Ya estamos en la hora. ¿Ya? Chiquillos, bueno, agradecido.